En este peregrinaje que nos va acercando al latido de nuestros pueblos, hemos dirigido nuestros pasos a esa desconocida y fronteriza zona del este albaceteño, donde los aires levantinos se mezclan con los manchegos para encontrarnos con uno de los pueblos más sorprendentes, atractivos y emergentes de nuestra provincia, Caudete, destino de nuestro programa de hoy. Encrucijada de caminos, posee Caudete una rica y variada herencia cultural. Por su emplazamiento geográfico ha sido paso y punto de referencia de diferentes pueblos. En su término municipal se han encontrado restos que atestiguan asentamientos tanto prehistóricos como ibéricos. De esta última cultura es la delicada y hermosa cierva que se encuentra en el Museo de Albacete. Fenicios y romanos, árabes y cristianos dejaron aquí su huella como una muestra del tránsito cultural y económico que tuvo esta zona. El crisol de culturas que a lo largo de los tiempos han ido definiendo a esta localidad tuvo su último recorrido cuando hace 150 años se integró en la provincia de Albacete. Antes sostuvo un verdadero trajín histórico, siendo aldea y villa de diversos reinos. Primero sería castellana cuando el rey Jaime I el Conquistador se la arrebató a los árabes en el año 1240. Luego, en el 1304, en la guerra entre Castilla y Aragón, quedaría integrada en el Reino de Valencia como parte de Aragón, como una isla rodeada de los términos castellanos de Almansa, Villena y Yecla, con las instituciones políticas, costumbres y lengua de acuerdo a los modelos aragoneses. Caudete fue la puerta por donde entró la terminación en ico, tan común en el lenguaje albaceteño. De esta época también son los restos de la actual fortaleza de Caudete, que suplantó al castillo islámico, muy dañado por la guerra que mantuvieron castellanos y aragoneses. En 1707, tras el triunfo de Felipe V en la Guerra de Secesión, pierde sus fueros y privilegios, quedando como aldea de Villena, de aquella perteneciente a Castilla. Logra su independencia de esta en el año 1738, incorporándose al Reino de Murcia, del que dependió casi un siglo. Definitivamente, en el año 1833, con la nueva distribución territorial de Javier de Burgos, se incluye en la provincia de Albacete. Hoy Caudete es una floreciente población con numerosos vestigios culturales reflejados en su rico patrimonio histórico-artístico, que compatibiliza con un variado y emergente desarrollo económico, fruto del cual es el importante tejido industrial que en su localidad se encuentra instalado y que ha suplantado a una agricultura que fue base de su economía y que hoy ha quedado relegada a un discreto lugar. Sectores como el químico, con una importante fábrica de envases de vidrio, el del transporte, la construcción o el agroalimentario, son la punta de lanza de una economía donde también conviven numerosas pequeñas y medianas empresas de sectores tan diversos como el del mueble, la mecánica, las manufacturas del caucho, la cerámica o la artesanía. Albacete para todos. Situado a 104 kilómetros de Albacete, se instala Caudete con aires de pequeña ciudad al amparo de dos colinas, la de Santa Ana y la de los Cadalsos. Una gran actividad se detecta en las vías de comunicación que rodean a este estratégico punto geográfico. Es una de las claves de su éxito. La otra viene de la mano de ese espíritu decidido y constante, emprendedor e independiente, que forma parte de las señas de identidad de sus gentes. Sin perder esa esencia de pueblo grande, Caudete tiene ese aire cosmopolita que dan las inercias de una población con unos interesantes índices de prosperidad. Hoy se ha instalado el mercado y toda la gente está en la calle. De unas considerables dimensiones, numerosos puestos se concentran en todo el centro del casco urbano, ocupando diferentes calles a la vez que ofrecen un variado surtido de ropas, alimentos y objetos de lo más diverso. En este trajín de viernes de mercado, la plaza de Nuestra Señora del Carmen
es lugar de paso habitual a la que llegan y de la que parten numerosas calles. Una de ellas nos lleva al verdadero meollo de ese mercado que también ha ocupado parte de lo que es el parque central de esta villa, punto neurálgico del acontecer diario de la vida de esta localidad. Palmeras que nos acercan al levante esconden a su sombra bellos rincones llenos de rasgos culturales y connotaciones históricas. Encuadrando la Plaza Mayor se encuentra la Casa de la Villa, con arcos y vistosa balconada. Es otro de esos lugares de tránsito continuo. Algunas de sus casas de porte distinguido muestran labras heráldicas. Pegada a esta plaza, la iglesia de Santa Catalina es el punto de referencia de todos los caudetanos que a su abrigo viven una vida de una especial intensidad. Como no, cercano se encuentra su ayuntamiento. El caudete histórico se mezcla con el caudete moderno en una simbiosis donde se puede apreciar el crecimiento de esta localidad. En lo alto de su colina, como un rasgo de su estructura urbana y un buen reclamo para el pintor, el barrio de las Cuevas conserva el tipismo de una costumbre muy enraizada en nuestra provincia: aprovechar las cuevas para vivir en ellas. Esta cara de un mismo prisma contrasta con esas otras caras de caudete más actuales y modernas que le han servido para mantener unos buenos índices demográficos con una población que crece al mismo ritmo que su consolidado desarrollo económico. Caudete en este momento tiene 9.000 habitantes, entre 9 y 9.500 tenemos una población fluctuante de alrededor de 500 personas, fundamentalmente estudiantes que se censan y dejan de censarse en Caudete. Ha ido creciendo, es un pueblo que ha venido creciendo en los últimos 20 años, alrededor de 2.000 habitantes, y sin embargo creo que además estamos en un buen momento de crecimiento y que las expectativas son desde luego casi insuperables, entre otras cosas porque económicamente Caudete en este momento está creciendo, la ubicación es una ubicación extraordinaria y por tanto espero que en un plazo muy breve de tiempo superemos los 10.000 habitantes. Anclada en el centro urbano de la población, con vistas a la llanura, la iglesia de Santa Catalina representa el inicio de un recorrido histórico por una variada gama de edificios religiosos y civiles de los más diferentes estilos y épocas. La iglesia parroquial de Santa Catalina es el edificio más antiguo que hay en Caudete, junto con el castillo musulmán. Se entiende que empezó a construirse justamente cuando terminó la conquista cristiana, entonces la fechamos en torno a finales del siglo XIII. En cualquier caso, la iglesia ha tenido diferentes procesos de construcción, por lo que ahora conserva elementos tanto góticos como barrocos o neoclásicos. En sí es un conjunto muy interesante porque, por ejemplo, extraña o sorprende en cualquier caso las dimensiones. Es una iglesia verdaderamente grande con una altura importante. Bueno, como os comentaba, el elemento más antiguo que en este momento se conserva sobre la iglesia es la torre campanario. Está realizada en muro de mampostería con las esquinas en sillería. Los documentos más antiguos que existen sobre esta torre campanario la fechan ya en 1599, por lo que tiene más de 500 años. Luego ya en un aditamento posterior se construyó sobre esta el campanario actual, que ya es un campanario del siglo XVIII, con un chapitel barroco que conserva 5 campanas. También un elemento bastante interesante, muy llamativo desde el exterior, es la cúpula de media naranja, que está justo en medio del crucero. Es una cúpula típica levantina, muy llamativa por su cerámica vidriada de tonos azules y blancos, y en realidad casi, digamos que la vista más emblemática de Caudete. Bien, entremos ahora en el interior de esta iglesia. Sí, pues lo primero que podemos observar en cuanto entramos en el interior son las grandes proporciones que comentaba tiene la iglesia.
verdaderamente es mucho más grande desde el interior de lo que podemos suponer luego pues, en las afueras. Lo primero que destaca es la gran nave central cubierta por bóveda estrellada y capillas con contrafuertes a ambos lados. En realidad todo este conjunto ya se definió en el siglo XVI y es muy acorde con el típico gótico levantino. Vemos también unas sólidas columnas que están a piedra vista, son de gran sillería y están rematadas también con motivos barrocos, son capiteles barrocos. En principio, pues comentar que la planta en sí fue definida en el siglo XVI, corresponde a la típica planta de nave única con capillas entre los contrafuertes. El elemento que más destaca es el crucero. Es un crucero no definido en planta, pero de bastante tamaño y coronado por la cúpula que comentábamos. Es una cúpula de media naranja, sostenida sobre pechinas y también con un alto tambor en una altura que llega a los 26 metros de la cúpula. Luego en las pechinas encontramos las imágenes pintadas de los 4 arcángeles y curiosamente un detalle también bastante inusual, que es la figura del ángel de la guarda. A ambos lados del crucero encontramos las 2 capillas principales de la iglesia. Una de ellas tiene un retablo. En cualquier caso, lo más interesante del retablo es la imagen del Niño Jesús, una imagen de vestir que corresponde al siglo XVIII. Enfrente, justo de esta pequeña capilla que hemos comentado, encontramos otra capilla con la Virgen del Rosario. Lo más importante en realidad de esta imagen es precisamente sus vestiduras. Es un traje del siglo XVII, en principio blanco y todo bordado en oro. Pasamos ahora a la parte del altar. El altar en sí ha sido transformado, en principio era un altar típicamente barroco. Lo más interesante en sí es el camarín de Santa Catalina, la santa a la que está dedicada la iglesia, y luego alrededor de ella aparece todo lo que es la decoración del altar. En principio, pues como comento, en tonos dorados, es yeso con tonos dorados, y lo más interesante, por supuesto, del altar es que 3 de las figuras que se conservan actualmente de las imágenes son también imágenes barrocas del siglo XVIII. Luego ya en el camarín también podremos observar un bellísimo pavimento cerámico que se atribuye a alguna de las fábricas que realizaban este tipo de trabajos en Alcora o en fábricas de Valencia, que es también de finales del siglo XVIII en estilo rococó, precioso, con cestos de flores y frutas con motivos naturales. Finalmente, bueno, también anexo a esta iglesia encontramos una capilla encantadora, que es la capilla de la Comunión, que fue abierta en el siglo XVIII y se asienta sobre lo que era el antiguo cementerio de la parroquia. Al amparo del monte Cadalso, cual cresta de gallo que se alza sobre los tejados, el remate de la fachada principal de la Plaza de Toros de las Arenas nos descubre el sorprendente barrio de San Francisco. La cúpula de la original iglesia de San Francisco, el conjunto de casas unifamiliares que se encuentran a su alrededor y la Plaza de Toros conforman un espacio arquitectónico de manzana cerrada con unas originales señas de identidad de aires neomudéjares. Todo surgió producto del capricho, la sensibilidad o los afanes de grandeza, que de todo ello hay un poco, de Francisco Albalat Navajas, militar de vida azarosa y aventurera que fue conde y casó con baronesa francesa y que sobre todo hizo fortuna. Entre los años 1901 y 1910 patrocinó, promovió y diseñó este conjunto de edificaciones hechas a su medida y totalmente exentas de la villa originaria de Caudete. 45 viviendas unifamiliares de un mismo estilo forman el corazón de este pequeño barrio, hecho con un magnífico sentido de la perspectiva, como puede observarse en este plano con la iglesia de San Francisco al fondo. Pues la iglesia de San Francisco en concreto se empezó a construir en 1907 hasta 1908, es en estilo neomudéjar, y la fachada, lo que más representativo es la fachada, porque tiene una perspectiva fantástica al fondo de la calle Santa Inés, y está constituida por una única torre campanario en posición central, coronada por una cúpula de bulbo de inspiración bizantina. La fachada está decorada con ladrillo macizo,
diferentes tonalidades, formando elementos geométricos, muy propio de la tradición mudéjar y recuperado a principios de siglo por la corriente historicista del modernismo balbaceteño. Luego, cuando entramos al interior de la iglesia, podemos primeramente pues casi maravillarnos por la rica decoración que tiene la iglesia. Es una decoración exquisita. También en un estilo ligeramente bizantino el interior. Primeramente, destaca el rosetón que da mucha luz al centro de la iglesia, que es curiosamente la cruz de David. Luego es de planta basilical, tiene 3 columnas a cada lado. Como dato curioso también, ya que hemos hablado de la figura de Francisco Albalat, esta también es iglesia panteón de Francisco Albalat y de su primera esposa, la francesa baronesa de Caix. Están ambos aquí, a ambos lados, en sendas lápidas de mármol. Y luego también destacando sobre todo las vidrieras, unas vidrieras preciosas que dan mucha iluminación al ábside, alusivas a San Francisco de Asís, el santo al que está dedicado la iglesia. No en vano, Francisco se llamaba Francisco Albalat Navajas, dedicó la iglesia a San Francisco de Asís. Y luego también destacar particularmente el artesonado del techo y sobre todo las pinturas de Pedro Torres Cotarelo, que están a ambos lados de la iglesia, alusivas a la vida de San Francisco. Pedro Torres Cotarelo es de los mejores pintores de Caudete y junto a José Pérez Gil y Rafael Requena son nacionalmente conocidos. Son de las, digamos que de los personajes con mayor repercusión fuera de nuestra localidad. Luego, para terminar un poquito, podríamos añadir datos sobre la Plaza de Toros. La Plaza de Toros es en un estilo puramente neomudéjar. Es una plaza de toros preciosa, con unas dimensiones que asombran para la época, porque solamente como dato podríamos decir que en un principio tenía 9.240 plazas, algo sorprendente para el Caudete de la época, de principios de siglo, que no podía tener más de 3.000 habitantes. En principio, pues es ya de por sí sorprendente. Responde simplemente pues a la gran afición que tenía Francisco Albalat por todo lo español y por los toros en concreto. Entonces quiso que Caudete tuviera en su momento una plaza de toros que podría ser equiparable a casi cualquier capital española, ¿sabes? Admirablemente. Y la plaza de toros es, como comento, en estilo neomudéjar, está decorada con arcos de herradura y arcos de medio punto. Son más de 200 arcos los que componen toda la plaza. Y es, en principio, creo que de las mejores que hay por los alrededores y sin duda uno de los más bellos ejemplos de lo que es el estilo neomudéjar en la provincia de Albacete. No acaba aquí la propuesta histórico-artística de Caudete. Situado en las afueras de la población, el santuario de Nuestra Señora de Gracia, aparte de ser un centro de devoción popular, ofrece unos aspectos artísticos de una gran singularidad. A primera vista uno queda atrapado por lo recargado de ese estilo grecorromano que muestra su fachada principal. Después de unos segundos uno sale del engaño. Es un gran mural, lo que los italianos llaman un trampantojo, es decir, una trampa para el ojo. Su frontal totalmente plano muestra el gran ejercicio de dibujo y perspectivas hecho sobre él. Perfecto ese pórtico con una conseguida profundidad solo revelada falsa cuando estamos apenas a 1 metro de ella. O su rosetón central de un gran realismo. El impacto visual de su portada nos anima a descubrir sus orígenes e historia. Cuentan que a un pastorcillo se le apareció la Virgen y le reveló el lugar donde se encontraba enterrada la Virgen de Gracia. Tras el hallazgo, se elevó este santuario entre los años 1741 y 1758 sobre el mismo sitio donde se halló la imagen. Su interior es barroco con cúpula en el crucero de linterna. Su retablo, peculiarmente organizado, muestra unas pinturas que representan las tradiciones históricas referidas a la Virgen de Gracia.
patrona de la localidad. Presidiéndolo se encuentra su imagen. Desde este lugar de devoción, motivo de curiosas fiestas tradicionales de moros y cristianos de antiguos orígenes, cogemos el camino que nos conduce directamente hacia la gastronomía de esta localidad. Hoy un conocido restaurante caudetano nos ha preparado un plato muy característico de esta zona. ¿Cómo se llama este plato? Pelota de relleno. Bien, cuéntame qué ingredientes lleva. Bueno, pues lleva carne picada de cerdo, pimienta molida, huevo, pan rallado, piñones, nuez moscada, ajo y perejil. Bien, ¿y cómo lo haces tú? Bueno, pues yo cojo todo esto, todo se hace un molido y se mezcla la carne picada con todo esto molido junto y se hace una bola de carne con todos los ingredientes mezclados. Bien, y paralelamente creo que también haces un caldo de carne, ¿no? ¿Cómo lo haces? Sí, bueno, anteriormente se prepara un caldo de carne, que se le echa pues algo de verdura que es el ajo porro, carlota, apio, y luego pues se le echa carne pues de pollo, de cordero, de pavo y algo de cerdo y gallina. Bien, para darle todo mucho sabor. Y luego en ese caldo es donde metes tú las pelotas. Eso, una vez que el caldo ya está cocido, se saca el caldo escurrido y una vez que está hirviendo se echan las pelotas y se mantiene una hora hirviendo. ¿A fuego rápido, lento, mediano? Una vez que está hirviendo se pone a fuego lento. Una rápida visión sobre su economía nos revela un lugar que hace años que abandonó sus estructuras agrícolas, afirmándose en un creciente y paulatino desarrollo industrial con un buen número de importantes empresas instaladas en su localidad. Una de las más importantes empresas de la provincia de Albacete se encuentra instalada en Caudete. Se trata de Crisnova, conjunto fabril de considerables dimensiones dedicado a la fabricación y reciclado de envases de vidrio, con 246 puestos de trabajo directos y 110 indirectos. Actualmente su cuota de mercado en España es del 12%, distribuyendo botellas a las grandes marcas de licores, vinos, cervezas y zumos. En 1988 se crea Crisnova con un primer horno de fusión con una capacidad de 270 toneladas día. A partir de 1998 se amplía a un segundo horno de fusión donde se duplica o más que se duplica la capacidad de producción, puesto que este segundo horno pues tiene una capacidad de 350 toneladas día. Hablemos un poco de lo que se produce aquí. Bien, aquí producimos vidrio, técnicamente vidrio hueco, aunque vulgarmente podemos decir botellas, tarros, todo tipo de envase de vidrio. ¿Por qué os habéis instalado en Caudete? Bueno, pues esa razón no es única, no hay una única razón, sino que hay varias razones. La primera y fundamental es que el vidrio está muy penado por el transporte, es decir, el coste, la influencia del transporte en el coste es muy alta. Entonces, pues lógicamente necesitas que el fabricante, la fábrica de vidrio esté cerca o próxima al consumidor, a la bodega o al envasador en general. Por ello, pues Castilla-La Mancha es el principal productor de vinos de toda España. Tenemos cerca la zona de Murcia en cuanto a, como he dicho, zumos y conservas, la zona de Valencia, las cerveceras. Entonces, pues esa es una razón fundamental de por qué tiene que estar esta fábrica situada en el sureste. ¿Por qué en concreto en Caudete? Pues como te decía, la parcela es una parcela considerable, no es fácil encontrarla en muchos sitios. El disponer de una red viaria como tiene Caudete, que es uno de los más importantes nudos de comunicaciones de la zona, con 2 carreteras nacionales, el disponer de una vía férrea paralela a la fábrica, limitando con ella, y por supuesto pues la buena acogida que en su día el ayuntamiento y las autoridades locales dieron a este proyecto. Bien, explícame de una forma muy resumida y muy sucinta cuál es digamos, el camino que lleva aquí digamos, toda la producción para que desde la materia prima se transforme en una botella. Bien, pues la materia prima fundamentalmente, como he dicho antes, es arena, casco de vidrio,
luego una serie de elementos como el carbonato sódico, escoria de alto horno, en fin, estos son ya elementos que ayudan a la fusión del vidrio, pero fundamentalmente el vidrio se compone de arena y vidrio reciclado. Una vez que se realiza la mezcla en unas proporciones determinadas y muy concretas, pasa directamente al horno de fusión, donde se funde toda esa mezcla vitrificante a una temperatura aproximadamente de 1580-1600 grados, es una temperatura considerable, y de ahí pasa directamente ya a la máquina de moldeo, donde se forma propiamente la botella. Esta se hace por dos procesos fundamentales: prensado, soplado o soplado, soplado. Es decir, en esto el vidrio ha avanzado mucho en cuanto a la industrialización, pero se sigue haciendo como hace 3000 años los fenicios se hacían sus botellas, soplando. Y de ahí, una vez formada la botella, pasa a un recocido que le quita toda la fragilidad y gran parte del tensionado que sufre el vidrio cuando se moldea. Y a partir de ahí ya todo es control de calidad. Cada una de las botellas es inspeccionada de forma unitaria, cada máquina inspecciona un determinado defecto, toda la que es defectuosa se elimina y una vez ha pasado todos estos controles entra en lo que es el paletizado, el embalaje, el almacén y la expedición. Aproximadamente venimos a producir 1.800.000 a 2 millones de botellas diarias, que hace pues un total de unos 720 millones de botellas año. Hay una sección paralela importante en esta fábrica de vidrio, que es la que vosotros dedicáis al reciclaje del vidrio. Explícame un poco esto. Sí, el vidrio es uno de los materiales que es absolutamente y al 100% reciclable. De 1 kilo de vidrio reciclado sale 1 kilo de vidrio nuevo. Por lo tanto, pues es reciclable al 100% y no pierde ninguna de sus propiedades anteriores. La tasa de reciclaje va en aumento. Lógicamente España no llega a los niveles europeos de reciclaje, pero va creciendo año a año. Nosotros en concreto estamos en una tasa de reciclaje, o sea, utilizamos vidrio reciclado en una media anual de un 32-33%, viene a ser unas 25.500 toneladas de vidrio al año. Y en concreto, pues en este momento en el horno de vidrio verde pues estamos utilizando un 70% de vidrio reciclado. ¿Marcha bien esta empresa? ¿Es un buen negocio, un gran negocio? Bueno, los negocios nunca se sabe si son grandes o pequeños, ¿no? Bueno, la verdad es que Crisnova lleva ya 12 años instalada. Se ha abierto camino en el mercado de los envasadores. Es una empresa consolidada, como te decía, pues se amplió en el año 98, ha más que duplicado su producción y en este momento es una empresa consolidada en España, dentro del ámbito nacional. Tras esta sólida muestra de su economía, reparamos ahora en una de las empresas que más fama y nombre han dado a esta población, Transportes Caudete. Empezaron con 4 camiones en el año 1967 y ahora poseen una flota de 120 vehículos con 32 socios. Su espectacular crecimiento en el sector del transporte frigorífico, con un volumen de facturación al año de 3.000 millones de pesetas, responde a su filosofía basada en un espíritu de sacrificio que prioriza el hecho de la empresa por encima de los intereses personales. La empresa la iniciaron cuatro socios en el año 67, por consiguiente hace ya 34 años, sin medios económicos, simplemente pues con ese afán de salir adelante, con mucho espíritu de lucha, mucho espíritu de trabajo y con un gran espíritu de apertura. Ellos mismos abrieron las puertas a otros socios que eran pequeños transportistas autónomos que trabajaban en empresas de la zona, en empresas de Valencia, en empresas de Alicante, y tenían una función primordial. Primero, crear una empresa a la que le darían el nombre de su pueblo, cosa que evidentemente demuestra el cariño que tienen para nuestro pueblo. Lo que quiere decir también que en el año 67 ya el nombre de Caudete pues andaba por todas las carreteras de Europa. En segundo lugar, un espíritu de apertura, puesto que no pusieron pegas a que a ellos se unieran una serie de socios, de pequeños autónomos, y se configuró como una especie de agrupación de autónomos.
En tercer lugar, pues evidentemente muchas ganas de trabajar, mucho espíritu de sacrificio y sobre todo unas ganas de hacer empresa, reinvirtiendo los pocos recursos que iban consiguiendo. Yo quería hacer aquí una pequeña puntualización. Si hiciéramos un análisis estrictamente económico, la ubicación de Caudete en este momento es muy bonita desde el punto de vista de la encrucijada de caminos, pero si nosotros quisiéramos ahorrar kilómetros, que el kilómetro en vacío cuesta caro, probablemente otros hubieran tenido tendencia a desplazarse directamente a Valencia o directamente a Murcia. La empresa, el colectivo accionarial, el colectivo humano de la misma, de todo momento ha tenido la perfecta convicción de que teníamos que corresponder a ese colectivo humano que son los conductores que han aportado y que aportan su grano de arena, y en detrimento de cuentas de explotación por kilometrajes en vacío, seguimos ubicados en Caudete justamente para no trasladar ni deslocalizar puestos de trabajo, etcétera, etcétera. Eso es algo que, digamos, honra al colectivo accionarial de la empresa y que es un detalle mínimo que se tiene hoy en día con los conductores, que son al fin y al cabo nuestros colaboradores. Otros entendidos en economía pura probablemente en este momento estarían en otros parámetros, pero no son en este momento lo que nos mueve a los que estamos, digamos, al frente de la misma. Por lo que veo, su empresa o esta empresa, Transportes Caudete, marcha bien. Marchar bien, sí, marcha bien. Lo que pasa es que lo suyo sería que marchara excelentemente, cosa que, por desgracia, por muchos ejercicios intelectuales y muchas piruetas inventivas que podamos hacer, hoy el sector del transporte está en crisis, y hay que decirlo clara y llanamente. Entonces, nosotros marchamos bien, quiere decir que marchamos un poco mejor que mal, un poco mejor que mediocremente, pero marchamos bien. Pero todo esto es a base de mucho esfuerzo, de mucho sacrificio de todo el mundo, ¿eh? Aquí no hay ningunos más listos que otros. Detrás piénsese que no hay ningún grupo financiero. Detrás de nosotros no hay ni más ni menos que trabajadores que llevan el camión y trabajadores que han llevado el camión y que se han arriesgado y que se han, en su momento, y que se han sacrificado, y que siguen entendiendo a esos trabajadores también como el que más, y que tienen fundamentalmente una cuestión: priorizar la viabilidad de la empresa por encima de intereses personales. Aquí no hay ningún rico, aquí no hay ningún sobrado, aquí hay personas que han arriesgado pequeños patrimonios y otras personas que han puesto su trabajo. Se nos va Caudete entre las manos y no quisiéramos dejar en el tintero esa popular empresa familiar artesanal denominada El Rojo, con 75 años de existencia, dedicada a la fabricación de trabucos, arcabuces y espingardas y otros elementos metálicos que sirven de complemento para las populares fiestas de moros y cristianos. Es la única que existe en España, junto con otra que hay en Eibar. Cualquier fiesta moro cristiano que puedas ver tú en televisión, sea de cualquier provincia, siempre hay algún elemento, tanto sea como un tipo de metal, como un tipo de arma que está fabricado en Caudete, y concretamente aquí en nuestra casa, en Artesanía del Rojo. ¿Cuántos trabajadores sois aquí en esta empresa? Aquí exactamente ahora hay 3 de fuera y 3 familiares. En total somos 6, pero que es más bien una empresa familiar, porque son 3 de la misma familia, 2 cuñados y otra parte. Bien, ¿y cuesta mantener un poco esta artesanía? Mantener cuesta como puede costar cualquier negocio, ¿no? En el tema de pagamento de impuestos los tienes igual que cualquier otro. Lo que pasa es que es un oficio que si te gusta lo llevas para adelante, porque esto sabes que cada día no haces el trabajo, no va a ser el mismo, sino que vas a cambiarlo. Si un trabuco lo haces de una forma, al día siguiente le vas a modificar algo. Entonces es un trabajo que te gusta porque tienes variedad para elegir. Bueno, y esto es negocio, esto de los arcabuces, los trabucos. Hombre, es negocio y no es negocio. Esto tiene como todas las cosas, tiene sus épocas buenas y sus épocas malas. También yo te quiero decir, nunca son fiestas de moro y cristianos, nunca todos los meses tiene fiesta de moro y cristiano en todos sitios. Entonces, claro, son faenas que te vienen a lo mejor de golpe. Tienes a lo mejor unos meses con bastante faena y después tienes otros meses que la faena baja, ¿no? Pero que en continuo sí que se puede salir del paso con esto. Bueno, y además también tenéis una patente de un artilugio, pues que bueno, que mucha gente se sorprendería de saber que vosotros sois los creadores de ese artilugio. Cuéntame. Sí, bueno, eso es un payero, que es más conocido el payero Mabel, que es una especie de quemador de gas que se pone encima de la cocina común que pueda tener cualquier persona en su casa para hacer la paella. Y entonces, efectivamente, bueno, no es patente mía, sino patente de mi abuelo, pero que hasta hoy en día estamos continuando fabricándolo.